Hola y bienvenidos a Pandora FMS. En este vídeo mostraremos cómo establecer y configurar una base de datos de histórico para nuestro entorno de Pandora FMS. Además, explicaremos cómo funciona parte del ejecutable de mantenimiento de la base de datos Pandora DB. Para ello necesitaremos de mínimo dos instancias. Una con Pandora instalado, esta será la encargada de enviar los datos hacia la segunda instancia, la cual funcionará de histórico con MySQL, o en caso de que así lo deseemos, podremos utilizar Percona. Debemos tener en cuenta que ambas instancias deben contar con la misma versión de MySQL o Percona. En caso de necesitar más instancias a las cuales conectar el histórico, los pasos serán los mismos para cada una de ellas. La base de datos histórica es una funcionalidad Enterprise, utilizada para almacenar toda la información pasada que no se usa en vistas de días recientes, como por ejemplo los datos con una antigüedad de más de un mes. Esos datos se migran de manera automática a una base de datos diferente y se almacenan en un periodo de tiempo variable a elección nuestra. Lo más normal es que si tenemos un entorno bastante grande, los datos se almacenen durante un año. Todo esto lo podremos configurar más adelante. Gracias a la base de datos de histórico, la respuesta de la base de datos del nodo principal mejora, y con ello todas las funcionalidades del servidor. Procedamos con la configuración. En primer lugar, una vez tengamos aseguradas las dos máquinas que utilizaremos, nos dirigimos a la de histórico. Una vez aquí, ingresamos en la base de datos MySQL o Percona con nuestras credenciales y creamos una base de datos nueva. Podemos utilizar el nombre que queramos. En nuestro caso la llamaremos histórico nodo 1. El siguiente paso es proporcionar los permisos necesarios para que la conexión entre nodo y base de datos de histórico sea posible. Para ello debemos dar todos los permisos al usuario sobre dicha base de datos. Antes de realizar esto, crearemos un usuario. Podemos llamarlo como deseemos, en nuestro caso lo llamaremos nodo 1. Luego de la creación utilizaremos el comando grant all privileges para dar los permisos con los parámetros que necesitemos: nombre de base de datos, nombre de usuario de la base de datos y contraseña de la base de datos, contraseña la cual podemos modificar en el grant con un by al final. Una vez hecho esto, podemos pasar a realizar la conexión. Nos dirigimos a la consola en el apartado Configuración, Configuración, Base de datos de histórico. Aquí pulsamos en el botón Habilitar base de datos histórica. Una vez habilitada, introducimos los parámetros a los cuales hemos dado permisos anteriormente. En Host, introducimos la dirección IP de la base de datos de histórico. En puerto, introducimos el puerto configurado por el gestor de base de datos utilizado, MySQL o Percona. En nombre de la base de datos, introducimos el nombre con el cual hemos creado la base de datos. En usuario de la base de datos, introducimos al usuario al cual hemos dado todos los permisos. Y por último, en contraseña de la base de datos, introducimos la contraseña configurada anteriormente. Una vez tengamos todos los parámetros correctamente configurados, pulsamos en actualizar. Si todo ha ido bien, podremos ver los tres puntitos verdes con información sobre la conexión realizada. Antes de irnos de este apartado de la consola, podemos observar aquí debajo la configuración personalizable de la base de datos. Explicaremos algunas de las más importantes. En el parámetro días de antigüedad de los datos para mantener la base de datos activa, podemos configurar los días que queramos que esos datos antiguos se guarden en la base de datos antes de que sean eliminados. En el apartado Antigüedad máxima de los datos históricos, podemos configurar hasta cuántos días la base de datos histórico guardará esos datos de los nodos. Partición automática de tablas grandes particionará todos los datos en ficheros mensuales, es decir, todos los datos de todos los meses en distintos ficheros, uno por mes. Esto ayudará con el manejo sencillo de los datos. Y por último, el apartado Habilitar eventos de histórico es útil si queremos pasar los datos de los eventos del nodo a la base de datos histórica. Ahora viene uno de los apartados más importantes: la configuración de la herramienta de mantenimiento de la base de datos de Pandora FMS, la herramienta Pandora DB. La infraestructura de Pandora FMS prescinde de mantenimiento externo, pero es muy importante purgar y depurar los datos antiguos, así como mantener la base de datos lo más compacta posible. Por ello, existe esta herramienta esencial para el buen funcionamiento de Pandora FMS, que se encarga de realizar estas tareas. Esta herramienta está incluida en el paquete del servidor de Pandora FMS, por lo que se debe ejecutar desde un sistema donde hay un servidor de Pandora FMS instalado.
La herramienta PandoraDB es crucial para el correcto funcionamiento de la base de datos de histórico, ya que traspasará los datos antiguos del nodo y purgará los que no necesitemos, y por ello su ejecución se programa en las tareas cron del sistema con una periodicidad horaria. Esta configuración se hace de forma automática en la instalación de la herramienta, por lo que debe realizarse de forma manual, aunque se puede observar su configuración si vamos a /etc/cron.hourly. Una vez hayamos establecido la conexión con la base de datos de histórico, podemos esperar la ejecución horaria para comprobar si se pasan correctamente los datos. O podemos ejecutar PandoraDB manualmente si no hay ningún proceso en ejecución. Para ello, utilizaremos el fichero binario de PandoraDB y lo ejecutaremos sobre el fichero de configuración del servidor de Pandora FMS. Una vez lo ejecutemos, podremos observar todo el proceso que realiza la herramienta. En la consola nos dirigimos al menú en el apartado Configuración, Configuración, Rendimiento. Aquí podemos observar todos los parámetros configurables de PandoraDB. Además de configurar cada uno de los parámetros, podemos mantener un seguimiento de la ejecución de la herramienta, así como de su ejecución en la base de datos de histórico. Es esencial disponer de una buena configuración para que nuestro entorno esté lo más óptimo y tengamos el mejor rendimiento posible. Gracias a estas herramientas y funcionalidades, trabajar con Pandora FMS es cada vez más intuitivo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No lo olvides, si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Cualquier sugerencia, pregunta o idea, déjala en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora FMS Enterprise, puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje.